Buenas tardes, hermanos. Hoy es día 10 de abril y un día como hoy, a esta hora, pero desde hace 2025 años aproximadamente, el Señor Jesucristo estaba colgado de un madero, de la cruz del Calvario, y entregó su vida por nosotros para perdonar nuestros pecados. Eso debería llenarnos de alegría, de paz, de contentamiento. Pero la verdad es esta: si todos los países del mundo tuvieran nuestra misma creencia, todas las astas de las banderas del mundo, perdón, todas las banderas del mundo estarían a media asta, porque estaríamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús en la cruz del Calvario um, llevó nuestra maldad, pagó todos nuestros pecados. Y cuando estaba en la cruz del Calvario, Él mencionó 7 palabras. Es lo que estudiamos ahora, las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. Son palabras tan significativas, tan importantes, que los teólogos de hoy dicen que esas palabras responden a todas nuestras preguntas y son la respuesta a todas nuestras oraciones. Eso es lo que recordamos hoy. Si no estuviéramos conscientes de lo que pasó 3 días después, sería el día más triste de la historia. No lo es del todo, porque sí conocemos lo que pasó 3 días después. Jesús resucitó. Y eso es lo que nos llena de esperanza. Las 7 palabras de Jesús sobre la cruz del Calvario son la respuesta a todas nuestras oraciones y a todas las oraciones del mundo. Y son la respuesta a cada situación de nuestra vida. Todo lo que algún creyente haya podido orar en cualquier lugar y tiempo tiene su respuesta en aquel momento, cuando Jesucristo, desde la cruz del Calvario, abrió su boca y dijo estas 7 cosas, estas 7 frases, estas 7 oraciones gramaticales. En la antigüedad se calificó la muerte de Jesús en la cruz como una maldición. Y la misma Biblia lo dice así. Cicerón dijo que era la más cruel y horrible de todas las penas de muerte. Flavio Josefo dijo que es la muerte más luctuosa de todas. Tácito dijo que era la pena de muerte propia para los esclavos. Podemos decir que la cruz colocó a nuestro Señor Jesucristo entre los peores criminales y más infames de toda la humanidad. No es que Jesús hubiera sido un criminal ni que hubiera pecado, al contrario, sino que él no pecó, pero llevó en su cuerpo, en su ser, el pecado de toda la humanidad, pecados pasados, presentes y futuros. Así es que el que había entrado a Jerusalén como príncipe de paz termina en el patíbulo como perturbador de la paz y alterador del orden. Jesús fue crucificado como un criminal, como el peor de todos, siendo el más inocente de los hombres que jamás haya sido juzgado por alguien. Así lo había profetizado la palabra de Dios cuando el profeta dijo: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53:12. Y de este hecho surge una esperanza luminosa para todo ser humano, que nos reconocemos pecadores, que merecemos la muerte, pero que al mismo tiempo depositamos nuestra fe en nuestro amante Salvador, el Salvador del mundo, que es Jesucristo. Podemos decir que entre todos los mártires que ha habido en la historia de la fe, Jesucristo fue el primero. Sin embargo, desde la cruz pronunció estas palabras finales de su encarnación aquí en la tierra, y con esas palabras nos da respuesta a todas nuestras necesidades más apremiantes que tenemos como seres humanos. Por eso los teólogos dicen que las 7 palabras de Jesús en la cruz responden a todas nuestras oraciones. De hecho, podemos probarlo. Hagamos un comparativo, tomemos una oración que está en la Biblia y hagamos un comparativo con las palabras que Jesús dijo en la cruz. Tomemos la oración de David, cuando David pecó contra Dios, cuando adulteró con Betsabé y mandó matar a Urías. En realidad es pecado de asesinato, de homicidio, y es pecado de adulterio. Y entonces llega Natán y le confronta con su pecado, y David se arrepiente y escribe el Salmo 51. Comparemos pues el Salmo 51, que es la oración de David, y cómo Dios le responde, cómo Jesús le da respuesta a la oración de David desde la cruz. Comparemos las 7 palabras de Jesús en la cruz con la oración de David en el Salmo 51, una oración de arrepentimiento y fe. Primera palabra. Ante la confesión y súplica de misericordia, la respuesta de Cristo es su perdón. David oró así. Si usted puede abrir su Biblia en Salmo 51 y lo puede ir cotejando, dice la oración de David así, Salmo 51, versículos del 1 al 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cuál es la respuesta de Jesús desde la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ante la oración de David, que está pidiendo perdón, la respuesta de Jesús de la cruz es, te perdono. Como el hijo pródigo que reconoce su insensatez, la escritura dice que volviendo en sí, así es que reconoció que él estaba en un error. O como la pecadora que se sabía condenada y tenía vergüenza y sabía que merecía el juicio que le estaban haciendo. O como el centurión que reconocía que no era digno de que el Señor entrara en su casa. O como Pedro, que ante el milagro de la pesca milagrosa le dijo al Señor, apártate de mí porque soy pecador. O como el mismo David, que recibe la visita del profeta Natán y le confronta con su pecado de adulterio y de asesinato. Y es entonces cuando escribe este Salmo 51 pidiendo piedad de parte de Dios. Y así como todos ellos, también nosotros nos sabemos pecadores, reconocemos que somos pecadores. Sería una gran tragedia que alguno de nosotros dijera que no es pecador, no se reconociera pecador. De hecho, estaríamos perdidos y condenados para siempre si no reconocemos que somos pecadores. Y ante esta realidad solamente tenemos dos opciones: vivir agobiados por la culpa o rendirnos en humillación ante el Señor Jesucristo, como el Salmo 51 nos enseña. Podemos luchar contra la culpa, minimizando nuestra situación y diciendo, ¿todos pecamos? Yo no soy tan malo, no hago cosas que son tan malas, solo cometo pecados chicos. Pero ¿a quién queremos engañar? Los religiosos del tiempo del Señor Jesús se condenaron a sí mismos intentando ir por ese absurdo camino de auto justificarse, de falta de arrepentimiento. De hecho, se enojaron con Juan el Bautista porque Juan los desafiaba a arrepentirse y a bautizarse. Y ellos creían que solamente los gentiles tenían que arrepentirse, porque ellos no, porque eran judíos y eran parte de la familia de Abraham y ellos tenían la vida asegurada. Así es que los judíos pensaban que ellos no tenían que arrepentirse. Y cuando Juan el Bautista llega y les dice que se arrepientan y que se bauticen para perdón de pecados, ellos se enojaron muchísimo. No sigamos su ejemplo. Ignorar nuestro pecado no lo resuelve. Negarnos a aceptar nuestra responsabilidad nos condena más. Buscar justificaciones ficticias nos culpa más. Y la culpa produce depresión y desesperanza. Mejor vengamos a Jesús y pidamos perdón. Digamos, lávame más y más de mi maldad y limpia mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y entonces lo escucharemos decir sus primeras palabras desde la cruz, que son, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Maravillosas palabras de perdón. Primera palabra de Jesús. Ante la confesión y súplica de misericordia, la respuesta de Jesús es su perdón. Segunda palabra. Ante la súplica del reencuentro, la respuesta de Cristo es una extraordinaria invitación. David oró. Seguimos leyendo el Salmo 51, el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 51:4. ¿Cuál es la respuesta de Jesús desde la cruz? Lucas 23:43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Son las segundas palabras de Jesús que responden a esta oración de David cuando le confiesa su pecado. Estar cerca o estar lejos son dos términos opuestos entre sí, pero de acuerdo a las circunstancias de cada ser humano se puede asumir de diferentes maneras. Por ejemplo, estar cerca del peligro puede ser angustiante y hasta trágico, y estar lejos del peligro es esperanzador y nos brinda seguridad. Por otro lado, estar cerca de nuestros seres queridos es grato y reconfortante. En cambio, estar lejos de nuestros seres queridos nos causa tristeza y en ocasiones hasta nos sentimos abandonados. Pero la intención de esta segunda palabra nos ayuda a entender lo que es estar cerca o lejos de la presencia de nuestro Señor. Está Jesús colgado de la cruz y a un lado de él hay un ladrón y a otro lado de él hay otro ladrón. Los dos ladrones también están crucificados. Uno está lejos de Jesús y el otro está cerca de Jesús. Y no me refiero a distancia, sino a su vida espiritual. Estar lejos de Dios es vivir el infierno anticipadamente. En el huerto de Edén, la relación del hombre con Dios se perdió por causa del pecado y de ahí se originó la separación del ser humano con sus semejantes, produciendo guerras, prejuicios, discriminación, racismo, odio, tanta maldad. Así como la única esperanza del hijo pródigo es regresar a la casa del Padre, la única esperanza de todos nosotros es regresar a tener comunión con Dios. Pero
¿Cómo hacer eso si Él es santo, santo, santo? Y nosotros somos pecadores, pequeños, imperfectos, malvados. Isaías dijo, ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová, al Dios Todopoderoso. Nosotros estamos igual que Isaías, somos pecadores, estamos a años luz de su santidad y habitamos en medio de pueblo pecador. Sin embargo, Dios toca la vida de Isaías. Sin embargo, Jesús en la cruz habla con el ladrón que estaba colgado a un lado de él y lo acercó hacia él. Ese ladrón, igual que nosotros, estaba muy lejos de la perfección de Jesús, pero muy cerca de su amor. Ese ladrón estaba lejísimo de la justicia de Jesús, pero muy cercano a su gracia. Ese ladrón estaba muy lejos de ser un hombre bueno, pero se acercó en fe a Jesús y Jesús le dijo, acuérdate, y ese ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Como si las palabras de David se repitieran en el ladrón. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Ciertamente no somos nosotros los que propiciamos un acercamiento con el Señor, no somos nosotros los que nos acercamos a Dios, sino que es Dios el que se acerca a nosotros, es Jesús el que se acerca a nosotros, ese es el que vino, dejó su gloria, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y vino en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino a buscarnos, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la realidad durante toda nuestra vida. Jesús toma la iniciativa. Él desciende de los cielos a nuestra humanidad. Él nos busca. Él se acerca a nosotros y nos invita a su paraíso. Y tomando en cuenta que la vida eterna es estar junto a Él, comenzamos a vivirla desde el momento en que Él nos hace nacer de nuevo y nos disponemos a caminar con Él. David y el ladrón se sintieron lejanos de Dios, pero humillados ante Jesús, que estaba cerca de ellos, quien les abrió sus brazos de amor y los perdonó, les abrazó haciéndoles sentir su contacto divino. Me imagino a David de rodillas, reconociendo su pecado y aceptando el justo juicio de Dios, pero Dios lo perdona y lo restaura. Esto es un hecho que queda confirmado en la Biblia. David fue perdonado. Me imagino al ladrón de la cruz, pero arrodillado en su espíritu, argumentando ante su compañero de fechorías y defendiendo a Jesús, y en respuesta recibe la promesa inmediata de una relación eterna entre Dios y él, y que Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ante la súplica por el reencuentro, recibe una extraordinaria invitación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que si nos sentimos muy lejos de Dios, tenemos razón. Somos muy pecadores. Sin embargo, el llamado es a permanecer atentos y a experimentar su gracia y su perdón. Escuchemos su voz que nos dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa? Disfrutemos su cercanía. Hermanos, Dios está cerca. Segunda palabra, ante la súplica del reencuentro, la respuesta de Jesús desde la cruz es una extraordinaria invitación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra, ante la necesidad de ser transformados, la respuesta de Cristo es la comunidad transformadora. David oró, seguimos en el Salmo 51, versículos del 5 al 13. David oró así, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro en mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuál es la respuesta de Jesús desde la cruz? Juan 19, 26 al 27. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Estas palabras de Jesús se las dijo a María y al apóstol Juan y nos hablan del gran significado de la comunidad de fe. Ante la necesidad de ser transformados, cuando David ora, la respuesta de Jesús es que le ofrece una comunidad transformadora, así como lo ofreció a María y a Juan. Seguramente María estaba padeciendo un gran dolor al ver a Jesús clavado en la cruz. Y por otro lado podemos entender la gran desolación que estaba sintiendo Juan, el apóstol, porque su maestro, su Señor y su Dios estaba siendo crucificado.
Pero mejor aún, podemos alcanzar a percibir el dolor de Jesús desde la cruz, mirándolos a ellos sufrir. Qué hermoso es Jesús que aún en medio de su intenso dolor físico anima a sus amados y lo hace de la mejor manera. Les dijo, se tienen el uno al otro para sostenerse continuamente. Háganlo, cuídense entre ustedes. Y así es. Dios lo sabe muy bien. Nos necesitamos los unos a los otros. Es de gran valor la comunidad que nuestro Dios provee por parte de su estrategia para disipularnos, es decir, la iglesia. Qué maravilloso regalo nos ha hecho Dios, la iglesia. Le dice Jesús a María, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. ¿Qué le está diciendo? Son la comunidad de fe que yo vine a formar. Estén juntos, permanezcan juntos. No hay transformación sin el contexto de los unos y los otros. En el Salmo 51 no hay no solamente es una confesión, sino también hay una solicitud de transformación. El pecador que arrepentido busca a Dios no solo quiere que sus pecados sean perdonados, también quiere ser cambiado, quiere ser transformado. Cuando nos arrepentimos de verdad, anhelamos poder comenzar de nuevo. Pues Jesús, el buen pastor, formó un rebaño restaurador, donde las ovejas perdidas son encontradas y restauradas y alimentadas, sanadas y transformadas. Es decir, Dios formó su iglesia. Ese rebaño es la iglesia. La parábola de la oveja perdida que Jesús contó nos habla del valor que tenemos para Él cada uno de nosotros. Pero el hecho de que el pastor trajera a la oveja de nuevo al rebaño, cuando la encontró la oveja extraviada y la trae otra vez al rebaño, eso nos habla de la importancia de la comunidad que Él creó para que las ovejas reciban cuidado y salud. Ante las necesidades de la transformación, el Señor nos dejó la bendición de una comunidad. La soledad nos deteriora, nos contamina. La comunidad nos libera y nos edifica. No es bueno estar solo. No existe en la vida cristiana los llaneros solitarios. No se puede vivir la vida cristiana en solo, hermanos. Necesitamos la comunidad de fe. Dios la estableció. Así es que las palabras de Jesús nos animan a valorar la comunidad para amarnos, fortalecernos, sanarnos, apoyarnos, defendernos los unos a los otros. Y mientras hacemos eso, Jesús está en medio de nosotros. La mayoría de nosotros no tenemos nuestra familia de sangre aquí en esta ciudad, pero en la comunidad de fe, en la iglesia, encontramos hermanos, hermanas, madres, padres, abuelos, abuelas. Vamos juntos todos enseñándonos, orando unos por otros, levantándonos cuando caemos, apoyándonos, animándonos en el camino para seguir creciendo espiritualmente y nunca rendirnos. Por eso nos llamamos hermanos. O por eso te escucha que a veces aquí en la iglesia decimos mamá Elvira, o la tía Gloria, o llamamos mamá Mercedes. ¿Cómo es eso? Sí, porque somos una familia. Y así nos gusta llamarnos. La tía Noemí, no sé, la prima Noemí. Y así, no somos primos en realidad, ni es mi tía, pero así me gusta decirle. Y así nos llamamos, entre varios así hablamos. Sí, porque somos una familia. Cuando nos sentimos solos y pensemos que nos surge una transformación, podemos ir al Señor Jesucristo y pedirle como lo hizo David, purifícame, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces Jesús nos responderá, te limpio, te purifico y te renuevo, y para todo ello voy a usar tu comunidad de fe. He aquí tus hermanos, he ahí tu iglesia, he ahí tu pastor, he ahí tu discípulo, he ahí tu rebaño. A María le dijo, he ahí tu hijo, y a Juan le dijo, he ahí tu madre. A nosotros nos dice, ahí tu iglesia, ahí tu hermano, tu hermana, ahí tu pastor, ahí tu diácono, ahí tu maestro de escuela dominical. Sí, es lo que es la comunidad de fe la que Dios nos dio. Tercera palabra, ante la necesidad de ser transformados, la respuesta de Jesús es una comunidad transformadora, nos deja la iglesia. Cuarta palabra, ante la súplica por acercarnos a Dios, la respuesta de Cristo es su abandono. David oró, seguimos en el Salmo 51, versículo 14 al 16. David oró, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. ¿Cuál es la respuesta de Jesús desde la cruz? Jesús respondió en Marcos 15:34, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ante la súplica de acercarnos a Dios, la respuesta de Cristo es su abandono. Él estuvo solo, absolutamente solo, para que nosotros no estuviéramos solos nunca jamás. Estando con sus discípulos, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esta es la palabra más profunda. Nuestra mente no alcanza a comprender la dimensión de entrega de Jesús. Por eso
dejemos que la Biblia nos explique. En el Salmo se expresa nuestra necesidad de acercarnos a Dios y nuestra necesidad de alabarle, de cantarle, de adorarle. También hay súplica y contrición sincera, pero además hay reconocimiento de nuestra indignidad y por ende de nuestra lejanía. Por eso David dice que Dios no quiere sacrificio ni holocausto. No tenemos dignidad alguna, ni poder, ni valor para pagar por nuestro pecado. No hay nada que tengamos que pueda borrar nuestra maldad. Pero Jesús, en su respuesta a nuestra profunda necesidad de acercarnos a Dios, se dirige al Padre. Jesús no se dirige a los seres humanos, ahora se dirige al Padre y en su oración, en forma de grito desgarrador, enseña que el buen pastor dio su vida por las ovejas y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras de Jesús en la cruz nos recuerdan el pasaje de Ezequiel que dice, busqué un hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, pero para que no la destruyese y no lo hallé. Dios buscó a través del profeta Jeremías, perdón, a través del profeta Ezequiel, quien hiciera vallado. Alguien que se pusiera para interceder por la humanidad y no lo halló, porque ningún ser humano es digno. Nadie puede morir por los pecados de otro. Somos todos pecadores, así es que ningún ser humano puede entregar su vida para salvar a otro, de darle vida eterna. No, no lo hallé, dice la Biblia. Pero en este día, de hace casi 2025 años, Dios sí lo halló. Un día como hoy, en la cruz del Calvario, Dios sí lo halló. Es Jesús. La respuesta de Jesús para nuestra profunda necesidad de acercarnos a Dios es su propio abandono. Para su abandono nosotros fuimos acercados. Por su abandono nos abrió los cielos. También el profeta ya lo había anunciado. Dice el Salmo 53, seguramente es el Isaías 53, seguramente es el pasaje más descriptivo y más hermoso acerca del Señor Jesucristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, versículos del 3 al 7. Y aquí lo incomprensible de su gracia y de su amor. No hay respuesta a las preguntas, ¿por qué lo hizo? No hay manera de responder eso. ¿O por qué nos ama tanto? No entendemos eso. ¿Qué tenemos que valga la pena? Nada. Solo su gracia, solo su amor tiene la respuesta. Hoy no entendemos cómo es que Dios en la cruz está hablando con Dios en el cielo. Algún día lo entenderemos, pero mientras estamos aquí en la tierra no. Pero sí nos queda claro que, porque Él fue abandonado, nosotros fuimos acercados. Y solo hay una cosa que hacer al respecto de esto. Adorémosle, adorémosle. Por eso dijimos en la cuarta palabra, ante la súplica de acercarnos a Dios, la respuesta de Cristo es su abandono. Quedó desamparado por nosotros, para que nosotros nunca quedemos solos. Quinta palabra. Ante la súplica por nuestro dolor, la respuesta de Cristo es su sufrimiento. David oró, Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y Jesús responde desde la cruz, tengo sed. Juan 19, 28. Jesús dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. ¿Qué contradicción? El agua de vida tiene sed. Aquel que dio de beber al sediento estaba sediento en la cruz. Jesús es el agua de vida, Jesús es la peña de Oreb que Moisés golpeó para que saliera agua, para que todo el pueblo sediento en el desierto saciara su sed. Jesús era el pozo de Jacob, que los viajeros del cual tomaban agua. Jesús era el agua para la samaritana, el que beba de esa agua no tendrá sed jamás. Jesús en la cruz ahora está padeciendo sed, está padeciendo una deshidratación severa, una profunda sed, un sufrimiento físico real que nos demuestra y nos comprueba que Jesús era 100% hombre, al mismo tiempo que 100% Dios. En el Salmo 51 el salmista reconoce que Dios recibe a los que se humillan delante de él. Dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Jesús es el agua de vida
y pagó por nuestros pecados, y ese pago requería más que humillación, requería la entrega total de la vida de un cordero sin mancha, Jesucristo. Así que Jesús estaba ahí en la cruz del Calvario, clavado de pies y manos, un cordero sediento, sufriendo en nuestro lugar. Ante esto, debemos decir, porque Él tuvo sed, nosotros tenemos agua de vida. Porque Él sufrió la necesidad en su carne, nosotros disfrutamos de ríos de agua viva. Porque Él careció, nosotros hemos sido enriquecidos con la vida eterna. Dejemos que los ríos de agua viva surjan de nuestro corazón y compartamos vida con otros. Compartamos del Evangelio, de la salvación con otros. Sexta palabra, Salmo 51. Perdón, ante la súplica por su bendición, la respuesta de Jesús es su obra terminada. David, si continúa en su oración, Salmo 51, 18. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Jesús respondió desde la cruz, consumado es. Juan 19:30. La sexta palabra es consumado es. Ante la súplica por su bendición, el Señor dice desde la cruz, ya está hecho, ya está terminado. Jesús no tenía la intención de salvarse a sí mismo, aunque sí podía hacerlo, pero su propósito era cumplir la voluntad de Dios. Él vino a salvarnos. Fue un plan perfecto, bien definido y completamente intencional. La iniciativa de nuestra salvación viene de Él. La salvación es una respuesta a nuestra oración. No pedimos ser salvados. Si nos hubieran dejado, nunca lo hubiéramos pedido. Somos tan malos que ni siquiera nos interesaría pedirle que nos salvara. Más bien es una iniciativa de Dios, es una acción deliberada de su voluntad. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios ya tenía un plan anticipado para salvar a la humanidad. Luego Dios se reveló a los seres humanos por medio de teofanías, manifestando, se aparecía a través de la zarza, a través de los símbolos a través de ángeles. Luego Dios llamó a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Luego levantó jueces y reyes, habló por medio de profetas, preparó héroes de la fe. Hizo portentos para salvar a su pueblo, inspiró a hombres y mujeres para escribir su revelación a través de las escrituras. Dios proclamó su plan por medio de profetas y finalmente se encarnó en la persona de Jesús. El Señor nos enseñó el Evangelio, nos enseñó la ética cristiana, formó su iglesia para continuar su labor en la propagación de su Evangelio. Solo faltaba una cosa para concluir su plan maravilloso y perfecto. Morir como el cordero sin mancha de la Pascua, como el cordero de la expiación, como el cordero que sustituyó a Isaac cuando Abraham lo iba a sacrificar. El costo de nuestra salvación fue altísimo, costosísimo. Para nosotros fue gratis, pero para Él fue un gran costo. Entregó su vida, su sangre derramada para perdón de nuestros pecados. Cuando dijo consumado es, significa que todo lo que habíamos hecho fue pagado. Significa que Él pagó. En un contexto legal significa deuda saldada. La salvación que Jesús nos ofrece no es a medias, es completa. No necesitamos hacer algo adicional. Nos salvó por gracia, por medio de la fe, y eso es para siempre. Ante esa verdad solo podemos expresar una profunda gratitud cada día y cada momento de nuestra vida. Vivamos agradecidos con Dios porque Él completó la obra. No tenemos que hacer nada más para salvarnos. Él nos salvó completamente. Séptima y última palabra. Termina el salmista diciendo, séptima palabra. Ante nuestra necesidad de adoración, la respuesta de Jesús es su holocausto. David oró, Salmo 51, 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Cuál es la respuesta de Jesús desde la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. David intuye que por la gracia de Dios será perdonado y termina diciendo que al ser perdonado entonces podrá alabar a Dios. Esta palabra de Jesús en la cruz nos recuerda lo que dijo Abraham a su hijo Isaac cuando le llevaba al sacrificio. Imagínense la escena, es una escena maravillosa, impresionante. Imagínense, Abraham lleva a su hijo, va con dos sirvientes, a los sirvientes les dice que se esperen ahí porque él e Isaac y seguirán hacia adelante, hacia el monte Moria, y allá van a presentar el holocausto. Y entonces Isaac le pregunta, padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y entonces Abraham, con una maravillosa expresión de fe, le dice, Dios se proveerá. Y así fue. Dios se proveyó. Ah, porque nosotros no podemos hacer el holocausto. ¿Qué holocausto le podemos dar a Dios? Ninguno. Ni quemándonos a nosotros mismos sería suficiente para honrarlo.
Pero las últimas palabras de Jesús, cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, nos enseñan que Él es el holocausto perfecto y aceptable para Dios. Abraham amaba a su hijo más que nada en el mundo, y Dios le pidió que lo sacrificara en el monte Moriah. Isaac era el hijo de la promesa, su único hijo. Y Abraham, por medio de Isaac, esperaba ser padre de multitudes. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac en holocausto, Abraham amaba a Dios y no podía negarse. Y cuando Isaac preguntó dónde estaba el cordero para el holocausto, Abraham le respondió, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. ¿Qué está diciendo? Son palabras proféticas que ni siquiera mismo Abraham entendía ni sabía. Está hablando, Dios se proveerá en el futuro. Un cordero perfecto para salvación de toda la humanidad. Está profetizando acerca de Jesús. Ahora, Abraham confiaba de que Dios, si él mataba, sacrificaba a Isaac, pues Dios lo podía resucitar. Confiaba en eso. Pero en realidad está diciendo unas palabras proféticas maravillosas. Dios se proveerá un cordero. Pasaron 4000 años casi para que llegara Jesús. Sin saberlo, Abraham estaba diciendo un aspecto teológico importantísimo. No hay corderos ni millones de corderos que podamos sacrificar para conseguir nuestro perdón. Los corderos que sacrificaban en el Antiguo Testamento eran símbolo de uno que habría de venir, Jesús. Y Dios detuvo a Abraham para que no sacrificara a Isaac. Y Dios proveyó un cordero trabado de los cuernos en un zarzal. De hecho, Dios llamó a ese lugar Jehová Jireh, Dios proveerá. Y ciertamente Dios se proveyó. Allí está el Cordero de Dios colgado en la cruz del Calvario y por su amor pudo salvarnos. Jesús tenía poder para poner su vida y tenía poder para tomar su vida, pero por su amor le hizo entregarse su vida por nosotros. Jesús entró en el lugar santísimo como el único sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con unos cascabeles en su túnica para que al moverse se escuchara el sonido, porque nadie podía entrar al otro lado de la cortina, y entraba con una cuerda amarrada en su cintura, porque si hubiera pecado en su vida iba a caer fulminado inmediatamente por la santidad de Dios, y entonces la cuerda era para sacarlo, para jalarlo, si caía muerto, si tenía pecado. Bueno, Jesús entró al lugar santísimo sin cascabeles y sin soga, porque ciertamente no saldría vivo de allí. Habría de morir y habría de ser el holocausto permanente por nuestra salvación. Por eso, ante el deseo de David, que es el deseo de todo ser humano que ora, Jesús dice, yo soy el holocausto, yo soy la alabanza a Dios, para que en mi muerte todos los que creen en mí se acerquen a Dios y lo adoren. Jesús entró en el lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención, dice Hebreos 9:12. El Salmo 51 es la oración de todos nosotros. Aunque no usemos las mismas palabras, el principio es el mismo en todo el mundo. Es la oración de Ezequiel, de Isaías, de Salomón, de Elías, de Pedro, de Pablo, tu oración, mi oración. Y las palabras de Jesús en el Calvario son la respuesta a nuestra oración. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:14 al 16. Así es que, hermanos, ante el milagro de la cruz, ante el milagro de la cruz solo queda una cosa: acerquémonos a Él confiadamente. La pregunta fundamental de la raza humana es: ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Cómo vamos a responder cada uno de nosotros? Hermanos, aceptémosle, creamos en Él, caminemos con Él cada día de nuestra vida porque Él resucitó. Él vino a esta tierra a morir por nuestros pecados. Dijo esas palabras maravillosas que son respuesta a nuestras oraciones, que son respuesta a la totalidad de nuestra vida. Sus palabras tienen gran significado. Está colgado de la cruz, sufriendo por nosotros para perdonarnos, para acercarnos a Él, para redimirnos, para darnos una vida abundante, para hacernos vivir una vida mejor. Hermanos, adorémosle, vivamos para Él. Adorémosle, agradezcámosle, siempre enseñemos su palabra a otros, vivamos por Él. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre eterno, gracias, Señor, porque has tenido un plan maravilloso desde la eternidad hasta la eternidad, salvarnos, porque sabías, Señor, que no podemos por nosotros mismos. Gracias, Señor, por enviar a Jesús a morir en la cruz del Calvario, y gracias porque cada una de sus palabras en ese sufrimiento, Señor, pues son una respuesta a nuestra oración, a nuestra vida, a la totalidad de todo nuestro ser. Señor, todo es para tu gloria y nos ponemos en tus manos. Ayúdanos a vivir una vida de agradecimiento para tu gloria.
Queremos vivir para ti, Señor. Gracias porque nuestro más grande problema ya lo resolviste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque nos has perdonado y nos has dado vida eterna y esa vida está en tu Hijo. Señor, gracias que nos has compartido tu precioso evangelio y te has revelado a nosotros de una manera maravillosa. Te agradecemos hoy que recordamos, Señor, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Con un corazón agradecido te adoramos, te alabamos, nos depositamos en tus manos. Gracias, Dios, por darnos la comunidad de fe para ser edificados, para ser discipulados, para seguir adelante juntos. Gracias, Dios. Te amamos, te bendecimos. Todo es para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.